no pude Si responder. ustedes Me preguntaban tienen hace hola, buen rato, día. por favor, silencien los Teléfono y entra con micrófonos. su código. A ver, ya te contesto, José, porque hay mucho ruido. Buenos días. Está bien. Lo muteamos a todos. Sí, porque Ahí está. Hola, buen día. Perfecto, Marcela, ya vi la opción. Disculpame, era cuestión de entrar nomás al Moodle, tenés razón. Te muteé, Marcela. perdón, no me había dado cuenta. No, decía que hace rato me preguntaban cuántas opciones tenían de envío, y es una sola. ¿Sí? Una vez que lo envíen, ya está enviado y no hay otra posibilidad. Así que no sé si te contesté, Adriana, que es eso lo que me estabas preguntando. Sí, me sé. Bueno, Gracias, mamá. buenísimo. Bueno, no sé si se está transmitiendo, ¿no? Creo. Sí, bueno, dice Sí, sí. ahí live Sí, sí. live. Bien, bueno. Bueno, bueno, a ver, ahí de la clase pasada, ¿hay alguna duda de los prácticos, algún tema que quieran consultar de los videos de la clase pasada? Marcela, ¿Sí? ¿no sabés que en realidad a la hora de hacer el práctico, viste que tenemos que dar de alta al periodo de inscripción a propuesta? Bueno, hay un Sí. momento que uno tiene que poner las dos carreras que plantea, digamos, el práctico. Entonces, bueno, por ahí había una pequeña dificultad si entre las opciones, que una de ellas era poner, me parece que la carrera y decía propuesta con planes, si no me equivoco. De manera que a la hora de ver ¿cómo se llama? El resumen, aparecía duplicada. Entonces mi pregunta es si, cuál de las opciones sería la correcta, porque te digo, o sea, esa que uno pone propuesta con planes, después a la hora de ver el reporte apareció duplicada. O sea, ¿eso estaría bien o es otra opción? A ver si entendí lo que me dijiste, porque ya no recuerdo el práctico cómo estaba. Vos te referí, sí, te aparece duplicada porque tienen dos versiones cada plan. Pero es Ah, correcto, perfecto. digamos, Sí, a la está hora bien. del reporte, si aparece dos versiones, está bien, digamos. Está bien, sí, porque Perfecto, bueno, ahí tienen que ver ustedes el nivel, pero yo en el práctico no les puse la versión, le puse directamente el plan. perfecto. Si le hubiese puesto la versión, bueno, ahí sí, pero sí, está bien que aparezcan duplicados, no hay Muchas problema. gracias. No, de nada. Em, ¿Alguna otra consulta? ¿No? Bueno, si no hay más consultas, para hoy tenían que ver estos videos, que es administrar personas, inscribir propuestas, dos videos, bueno, bastante importantes, ¿no? Así que bueno, no sé si Janina ya estás lista. Hola, buenos días a Hola, todos. buenos días, Janina. Bueno, Sí, la dejo a Janina a cargo de... a ver, ahí voy a compartir. Ahí se ve, ¿no? Eh, bueno, vamos a hacer un pequeño repaso de los dos videos que mencionaba Marcela. Yo en el video lo que hice, bueno, lo que primero hice fue dar de alta a una persona, ya sea para poder inscribir una propuesta o también si en algún momento queremos dar de alta a un docente, también tenemos que darlo de alta como persona.
Entonces yo me dirigí acá al menú en matrícula, elegíamos persona y administrar persona. Y lo que hacía era primero buscar la persona, fíjense que acá tenemos el filtro, buscaba la persona y si no la encontraba ponía acá en el botón agregar y agregaba a la persona. Y luego para inscribir la propuesta me iba acá, inscripciones y me iba a inscribir a propuesta. Pero ahora también lo dije en el video, voy a hacer otra forma de poder inscribir una persona sin dar de alta a la persona antes. Entonces vamos a ir a matrícula, inscripciones y inscribir una propuesta. Acá teníamos 6 solapas, teníamos acá el filtro para buscar la propuesta y elegíamos la propuesta en la que queríamos inscribir al alumno. Sí. Elegíamos la tecnicatura, apretamos el botón siguiente y fíjense que acá nos da la opción de la modalidad y la ubicación. Entonces elegimos la sede, la modalidad presencial, el plan 2012, la versión 2. El paso siguiente es elegir el periodo de inscripción. Fíjense que ahí están todos los periodos que ustedes fueron dando de alta. Pero en el periodo en que yo le voy a inscribir es este en el inscripción 2021, que es el que tenemos para el curso. Ustedes cuando inscriban tienen que elegir su periodo de inscripción, el que dieron de alta. Apretamos siguiente y acá es el que le hablaba de que en el caso de que yo haya dado de alta a la persona a través de esta operación, lo único que tenemos que hacer es buscar a la persona. Entonces la buscamos ya sea por el apellido o por el nombre, o en este caso, que para mí es más simple, buscarlo por el número de documento. La filtramos y nos va a aparecer tal cual lo mostré en el video. Pero en el caso de que no hayamos dado de alta a la persona todavía, podemos utilizar este botón que está acá, que es agregar persona. Entonces, agregamos la persona. Fíjense que nos muestra, nos lleva a la misma operación que si iríamos acá, matrícula, persona, administrar persona, y apretaríamos el botón agregar persona. Nos da para cargar el apellido. En este caso voy a cargarlo rápidamente. Voy a decir que es sexo femenino, le voy a dar una fecha genérica, ¿sí? Y fíjense que, bueno, nos pide toda la información del alumno y acá nos pide agregar el número de documento, como también lo mostraba en el video. Fíjense que es importante que hayamos buscado antes la persona. ¿Por qué? Porque si nosotros acá le cargamos todos los datos y, por ejemplo, mira, le voy a mostrar un ejemplo de una persona que ya está, que yo ya estoy cargada, me va a decir que ya existe la persona. Entonces, por eso es importante buscarla antes. Necesito una persona con el mismo número y país seleccionado. El país emisor del documento es este. Entonces poníamos un documento, en este caso le pongo uno que yo sé que no está, porque ya lo busqué. Hago clic en aceptar y ahí se me agrega el número de documento. ¿Por qué es importante? Si bien no es un dato obligatorio, es importante que lo pongamos porque si este usuario, si es un alumno, cuando intente
entrar desde la autogestión, no va a poder ingresar porque el usuario es el número de documento. Y tampoco va a poder recuperar la contraseña si no le cargamos un correo. Entonces por eso es importante agregarle el correo. Le pongo... ¿Y por qué también es importante el correo? Porque hay ciertas operaciones, que ya la vamos a ver más enseguida, en que, por ejemplo, también las constancias o algún certificado que se le quiera enviar al alumno, se lo va a enviar a través de este correo. Y si no lo tiene, no me va a permitir enviarle esa información al alumno. Por eso es importante también tener cargado el correo. Entonces, una vez que ya hayamos cargado toda la información personal del alumno, hayamos completado todas las solapas, que no me voy a concentrar mucho en las solapas porque ya lo expliqué en el video y la mayoría son las que están en el Guaraní 2, excepto este de Bitácora y la del Moodle, y creo que esta tampoco no estaba. No recuerdo si esta estaba. Pero la mayoría son las que ya conocemos, así que una vez que hayamos cargado toda esta información, apretamos acá en el botón guardar. Y fíjense que automáticamente ya lo seleccionó el alumno. Fíjense que acá, si vamos viendo, lo seleccionó y directamente me pasa a la siguiente solapa. Que la siguiente solapa es información de la inscripción del alumno. O sea, la fecha de inscripción, el tipo de ingreso. Le podemos decir que es con título secundario. Fíjense que hay más opciones. Y acá, en este caso, no tengo seleccionado no puedo seleccionar el título porque no lo cargué en la solapa estudios cuando di de alta el alumno. Pero ya vamos a ver cómo se puede modificar esta información. Entonces, una vez que completé todas las solapas, pongo el botón confirmar inscripción y acá nos lleva a este botón, a esta pregunta si es que queremos gestionar los requisitos de ingreso de la persona. Entonces, si apretamos aceptar, fíjense que nos lleva a esta página donde tenemos que decir qué requisitos presentó o no el alumno. En este caso le vamos a poner, bueno, que presentó todo. Si no llegase a presentar alguno de los requisitos, la inscripción queda en estado pendiente. En este caso yo le voy a decir que presentó todo y aprieto el botón guardar. Fíjense que acá la inscripción me quedó en estado aceptado. Y acá es donde le decía, si yo di de alta, inscribí un alumno a una propuesta y le quiero enviar el comprobante de inscripción al alumno de forma automática, tengo que hacer clic en este botón, pero si no tengo cargado el correo, eso no se va a poder hacer. Y si lo quiero descargar al comprobante, bueno, aprieto en ese botón, aprieto imprimir y se me abre el comprobante. Y si se lo quiero enviar al comprobante al alumno, aprieto clic ahí y me dice que se realizó el envío.
Y bueno, y si ponemos apretamos este botón, se nos vuelve a la primera solapa para volver a inscribir a otro alumno. Ahora, habíamos visto que yo no le cargué el colegio al alumno cuando lo di de alta. Y es por eso que no lo podía seleccionar en la solapa de acá de inscripción. Eso se puede, podemos modificar la inscripción para poder agregarle el colegio. Entonces lo primero que voy a hacer es ir a agregarle el colegio al alumno. Para eso vamos a matrícula, persona, administrar persona. Acá lo que tengo que hacer es buscar al alumno. Lo voy a buscar por el número de documento. Aprieto el botón filtrar y fíjense que ahí lo encontró. Hago clic en la lupita y puedo editar la información del alumno. Voy a estudios cursados. Hago clic en el botón agregar. Y acá le digo que tiene el secundario. Sí. Elijo cualquiera porque estoy haciendo solo un ejemplo. Y acá puedo elegir el colegio. Nos muestra esta pantalla para poder elegir el colegio y buscarlo. Fíjense que podemos filtrar acá por país, provincia, o directamente buscarlo por el nombre del colegio. Fíjense que el único filtro que es obligatorio es el país. En este caso voy a buscar algunos que yo conozco. Por ejemplo este. Y una vez que completé todas estas solapas, fíjense que ninguno de estos campos son obligatorios, pero sí son obligatorios, si bien no son obligatorios, en el momento de la inscripción es necesario tener el título y el colegio porque desde ahí lo toma el SISER necesita esa información. Apretamos guardar. Una vez que dimos de alta el colegio, vamos a matrícula y vamos a ir a inscripciones. Y fíjense que acá hay una operación que se llama modificar inscripción a propuesta. Y acá voy a buscar la inscripción aplicando estos filtros. Elijo entonces el año académico en que se inscribió el alumno, la propuesta en la que se inscribió, acá, Tecnicatura Universitaria, y el plan. Y también puedo agregar otros filtros más como por ejemplo directamente ir a buscar la persona. Pero bueno, para mostrarle. No, voy a ir directamente.
Ahí está. Para ir directamente a buscar la inscripción de la persona. Fíjense que ahí está Coria Romina, la fecha de inscripción, la propuesta en que se inscribió, y para modificarlo tenemos que hacer acá clic en la lupita. Fíjense que me permite modificar esta solapa de inscripción, la que estaba al último, donde le puedo modificar, bueno, el tipo de ingreso, bueno, el convenio, y acá le puedo agregar el título. Una vez que le selecciono el título, automáticamente se me coloca acá el colegio, que es la información que cargué recién. Solamente estos datos se permite modificar de la inscripción. Y apretamos en el botón guardar. No sé si tienen alguna duda hasta ahí. Sí, Janina, tengo una consulta para hacerte. Primero, ¿hola? ¿Sí? Sí. Sí, cuando ponemos administrar personas, Sí. el mail, vos decís que es una situación, o sea, esto asumo yo que es cuando nosotros, o sea, la gestión va a realizar la carga de una persona en determinada propuesta. O sea, Sí. porque tengo entendido que en el caso de que el alumno o el aspirante realice la preinscripción, se sigue otro circuito. Sí. Voy al tema específico del mail. ¿Lo verifica en alguna oportunidad cuando yo lo ingreso o lo verifica solamente cuando yo mando el comprobante, por ejemplo? ¿Qué pasa si un alumno me pone, o si yo tengo, si tengo que dar de alta, digamos, una persona y me pone, no sé de qué documentación, fuente yo podría ver, el mail está mal, o en vez de poner, No, en esta parte no hace la verificación de correo. ajá, y en el caso de que ponga un correo incorrecto, digamos, ¿cómo se podría hacer eso para verificarlo? ¿Solamente mandando el comprobante? En este caso, o sea, fíjense que yo puse un correo que no existe. No sé Claro, si existirá, pero no sé cómo, una vez que se envía el correo, no sé si claro. ahí hay una verificación. Mm, No sé, Puede ser por ahí, Marcelo. desde la cuenta que está Claro, configurada, porque acá en Guaraní se tiene que configurar una cuenta desde la cual van a salir los correos, y si ese correo no existe, viste que si vos entras después a la bandeja de entrada de ese correo, es como que tenés un mensaje de que el correo no pudo ser entregado a tal dirección. ya, pero es una vez Pero que, cuando mando el comprobante, desde, además, ¿sí? ¿O antes? eh, sí, a ver, el comprobante no es obligatorio que lo envíes, Mm, y no hay una forma de verificar el correo. Supuestamente, o sea, desde Guaraní no hay una forma, ¿no? No te verifica si el correo existe, si está bien, sí, si está bien escrito o no, es decir, que tenga un nombre, arroba, un dominio, y no ingreses cualquier otro formato, pero se supone que esto tendría que entrar por la preinscripción, donde ahí los correos ya están como validados, ¿sí? entonces en la preinscripción ahí sí lo valida. en la Claro, preinscripción sí. como ahora, Ujú. digamos, porque No, 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 está bien, por eso en estaba la, viendo. en la misma forma, el aspirante se va a inscribir, va a poner un correo, y para poder entrar a la preinscripción va a tener que entrar a su correo a validar la cuenta. Hace clic Claro, en el link que se le manda, es como ahora. Así que ahí ya estaría ajá. validado el correo. Entonces esta cuenta, esta aplicación de administrar persona, ¿se utilizaría también en el caso de preinscripto o solamente cuando nosotros queremos crear un alumno de la nada, digamos así? Esto lo utilizarías cuando vos querés crear, dar de alta un aspirante, vos desde gestión. Un aspirante que ya está preinscripto. No, ese es otro No, circuito, ahí ya lo Ajá, vamos a ver. Este es por cuando eso te no digo, está preinscripto, o sea, cuando lo no, creo al alumno de la nada, digamos así, de la nada, de la sí, de nada. la sí. nada. Ajá,
claro, a eso voy. Si el tema, vuelvo otra vez con el email, si el mail está correcto, está todo bien, pero si está incorrecto, si me lo pasaron, por ejemplo, puede ser el caso de un alumno con movilidad que venga, que sé yo, digan, che, te está viniendo de otra parte, por ejemplo. Sería interesante que lo verifique de alguna manera. Sí, esas De, fueron... de todas maneras, si el alumno tiene que entrar desde la autogestión, ahí Ujú. se va a dar cuenta que el mail está mal porque va a tener que recuperar contraseña. Claro, bueno, perfecto. Con respecto al título, ¿qué pasa cuando son de otro país? Extranjeros, digamos así. ¿Tiene alguna opción? O, Mira, hay una lista ya que viene desde el SIU, que están ujú, los títulos y los colegios precargados. No sé si están los de desde otro país, no, la verdad no chequeamos. Si están los colegios de otro país, tendríamos que ver. Y ahora cuando ustedes hagan los ejercicios, por ahí pueden hacer pruebas. dale. Sí, eso Eh, lo, pensaba hacer un extranjero. sí, sí, sí. Lo que nos dijeron desde el SIU es que, bueno, a ver, ya después le va a mostrar Janina, pero Ah, los colegios y los títulos vienen precargados. Si hay un colegio que no existe, que no está en el sistema, que no nos aparece en el sistema, nos tienen que avisar a nosotros y nosotros avisarle a la gente del SIU para que la gente del SIU los dé de alta, ¿sí? Así como hacemos en Guaraní 2. Ujú. Después ya le va a mostrar a Janina, pero si quieren agregar un título secundario o un título superior, para el caso, por ejemplo, del posgrado, hay una operación acá en Guaraní que se puede hacer, pero como para que no tengamos varias veces el mismo título escrito de diferentes formas según el usuario que lo haya tipeado, también le vamos a pedir que nos avisen a nosotros para que nosotros los carguemos una sola vez en el sistema. Claro, Y perfecto. de la misma Eh, manera, si hay una institución, por ejemplo, para el caso de los posgrados, que alguna universidad que no les aparece, quieren decir que proviene de otra universidad, ponen el nombre de la universidad y no les aparece, hay una operación donde también se cargan esas instituciones, pero también nos tienen que avisar a nosotros para cargar una sola vez con un único nombre. Buenísimo. Otra Sí, cosita, pregunta, una última, disculpen la insistencia. Me interesó mucho en el video ver el campo bitácora. En la ficha del alumno actual en CIU2, en la ficha del alumno aparecía el campo observaciones y había una operación desarrollada, una personalización porque era UA83, eh, que nos permitía cargar algunas cosas ahí. Por ejemplo, yo cargaba ahí eh, por ejemplo, el expediente de la tesis, el título de la tesis. Esta bitácora nos permitiría cargar esto. Ojo, no solamente cargaba eso, sino, por ejemplo, si un alumno había tenido una práctica profesional supervisada, que también eso he visto que puede ser cargado como una actividad extracurricular, pero también otros datos, por ejemplo, si se le dio una licencia estudiantil, datos así, datos alfanuméricos relativos a ese alumno. es, El campo de bitácora serviría para ese fin también. Para eh, algunos fines, José, perdón Janina, porque la licencia estudiantil hay una Ujú. operación, Ah, se perfecto. la pueden ver específicamente para la licencia estudiantil. Bien, 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 Ahí te bien, dejo, perfecto. Janina, que responda. sí, el campo bitácora es para cargar, pasa que el Guaraní 3 como que va más allá de lo que es cursar las materias del plan de estudio y recibir un certificado. Considera que el alumno hace otras actividades dentro de lo que es la universidad y que también tienen que ser eh, valorados. Y fíjense que el alumno tiene becas, realiza pasantías, está en el consejo y, y toda esa información después se las puede imprimir dentro de lo que es el analítico. Es lo Fíjense que se que llama suplemento al título. sí, lo que llaman suplemento al título. Eh,
quizás si ven por ahí, si realizan el curso de conceptos iniciales, les explica un poco esta parte. Pero si querés, mira, veamos. Dale. Este campo bitácora no solo lo puede cargar el usuario o sea, los del departamento de alumnos, sino que también lo cargan los docentes. Fíjese que acá dice cargado por, en este caso soy yo, y acá le puedes cargar el docente, no sé si realizó alguna pasantía o algo, se le puede poner quién es el docente que estuvo a cargo. Y acá le decís si el pedagógico y psicológico, por ahí no sé a qué se hace referencia, pero si hacemos el de actividades, podemos ver que acá le podemos decir si es una beca, si es un idioma, si es un intercambio. Y toda esta información después se puede, a través de parámetros, imprimirlo dentro de lo que es el título, que es lo que decía Marcela, que se llama suplemento del título. Entonces ahí yo le puedo cargar, como decía, una práctica profesional, una pasantía, no sé, y pongo toda esa información en estos campos. Es lo único que te ofrece. Ajá. Pero Y observo que es lo suficientemente versátil como para poner otras cosas, porque si yo hay alguna cosa sí, que porque no acá esté dentro, lo yo pones puedo poner dentro de la otras. opción otras Ajá, y acá le pones el título y las observaciones. También claro. a través de este parámetro el docente puede cargar esta información. No sé si realizó algo dentro de la cátedra. Una También ayudantía, por ejemplo. claro, sí. Él lo puede Mm, cargar y toda esta información o puede quedar acá dentro de lo que es la historia del alumno, o puede ser impreso como decía, en lo que es el título. perfecto. Bien, bien, bien. Bueno, buenísimo. Obviamente, Muchísimas gracias. esto, Sí. José, sí reemplaza lo que vos decías en Guaraní 2, que es el de observaciones, y obviamente de que todo esto extra, digamos, que hace el alumno en la institución, y si es que la institución decide imprimir el suplemento del título, porque no es obligatorio, es configurable por parámetro, si junto al analítico se imprime ese suplemento, obviamente que los alumnos tienen que avisar a la facultad: mira, yo hice una ayudantía o participé del consejo superior, en tal cosa, y quiero que me aparezca en mi suplemento. Entonces les tiene que ir notificando a ustedes de alguna manera y lo van cargando. O sea, no hay forma que lo cargue el alumno solo, ¿sí? Esto se hace No, lo hacen o lo puede ustedes o hacer los el docentes. docente o lo pueden hacer ustedes. Si Bien. quieres ir un poco más allá y ver lo del suplemento del título, te vas acá a egresados, actualizaciones, y acá está lo que es administración del suplemento del título. Fíjate que no tiene no tiene o no se me carga. Pero acá tiene No para tiene la cargar, digamos. No tiene la ayuda, todavía no se tenía la ayuda, pero no. Y acá podés, si no lo agregaste desde ahí, lo podés agregar desde acá también. Sé que es parametrizable, que automáticamente se aparezca acá lo que está en bitácora, lo que se cargó ahí en el campo bitácora. Si no, también sé que se lo puede cargar a través de esta operación. Sí, hay cuestiones que se pueden cargar, porque en el suplemento de título ya después lo podemos ver, pero de todas maneras les recomiendo, hay un webinar que habla sobre esto, que está ahí en las páginas que están en el Moodle. Que es circuito de egreso.
Claro, que es el circuito de egreso, y hablan de las cosas que entran dentro del suplemento de título. Hay algunas actividades que se cargan desde la bitácora, otras que se cargan, creo, desde acá, desde esta operación, y también entra si es que la persona estuvo, por ejemplo, fue ayudante de alguna cátedra, y ustedes lo cargan como docente de una comisión, eso también entra al suplemento de título de manera automática. No hace falta que lo estén cargando por la bitácora. Así Ah, que perfecto. después, de todas maneras, cuando lleguemos al final ya del curso, y si tenemos tiempo, podemos ver un poquitito esta parte. Buenísimo. Perdón, Yani, acá le quería responder, hay preguntas en el chat. Pregunta Ariel, ¿cómo hace para modificar el correo o el DNI? Y te vas a la operación, administrar persona, buscas la persona, modificas el correo o el DNI. Ten en cuenta que una persona se identifica por el país emisor del documento, el tipo y el número, ¿sí? Siempre tengan en cuenta eso, y si Para, modificas, claro, si modificas para, el DNI, tenés en cuenta de que tenés que modificar el usuario del sistema también. Ahí te muestra Janine. sí, para editar tenés que ir acá, vas a la ficha de administrar personas, buscas la persona y le haces clic en la lupita como recién estaba haciendo. Una vez que te aparece en esta pantalla, haces clic acá donde está el DNI, ahí al lado hay una lupita, hacemos clic ahí y puedes modificar ahí el número de documento. Lo aceptar. A ver, si quieren voy a hacer una prueba para mostrar lo que decía Marcela. Le cambiamos el DNI a 6. Fíjense que se modificó. Y si vamos acá a acceso al sistema, fíjense que ahí está el usuario con el que entra el alumno. Y fíjense que no se cambió el número de documento con el que entra, está el anterior. Entonces acá también tenemos que modificarlo en 6. Eso tienen que tener en cuenta. No lo voy a dejar como estaba porque... Bien. Hay otra pregunta de Macarena, que dice si el alumno se da cuenta que puso mal o cambia el mail. Si puso mal el mail, sí o sí tiene que ir hasta el departamento de alumnos y avisar ahí en alumnos para que le corrijan desde esta operación que está mostrando Janina, de la misma manera, haciendo clic en la lupa, Acá ¿sí? y modifican Y le modifican el mail. ahí. Si cambia el mail, ¿sí? Creo que lo puede hacer desde autogestión. Supongo, no probamos todavía autogestión, pero supongo que es lo mismo que en Guaraní 2, que si vos entras con un correo y que es válido, que lo usás, que sabés la clave, pero decís, bueno, ya no voy a usar más este correo, voy a utilizar otro, entras desde autogestión y lo cambias. Así que lo pueden resolver ellos mismos. Y a ver, bueno, no, nada más, Janina, no hay más consulta acá en el chat. Bueno, entonces seguimos. Perdón, creo que Patricia y Jorge Martín están levantando la mano. Si quieren abrir el micrófono, chicos. Hola, ¿qué tal? Buen día. Buen día, Patricia. Quería hacer una consulta. Ahí ¿Sí? cuando se inscribe a un alumno a una propuesta, la inscripción queda aceptada cuando ustedes tildan todas las opciones. ¿Qué pasa si el alumno me presenta únicamente el certificado del título secundario, pero no la constancia? Tendría que tildar igual la opción de constancia como que me presentó aún no habiéndome presentado eso, para que No, quede como aceptada la inscripción. cuando no presenta todos los requisitos, vos marcás lo que tenés. Y cuando te presente los otros requisitos, tenés que dirigirte acá al menú en requisitos.
Sí, las operaciones que vimos el otro día, que era Sí, administrar estaba- requisitos de una persona. Pero, a ver, Patricia, si Ahí vos está. viste el video de la Sí, clase anterior, sí, acordate que la constancia de título en trámite es un requisito subordinado del certificado. O sí. sea que si te presentó el certificado, el requisito se da por cumplido. Si te presentó la constancia solamente, el requisito sigue quedando pendiente. Ah, porque yo he dado de alta la vez pasada a alumnos extranjeros y yo no sabía si tal vez ese era el error que me salía cuando yo quise inscribirlo en alguna propuestas, digamos. Capaz que haya sido ese el error. No sé cuál error te Ujú, estaría saliendo. Cuando ujú. estábamos Eh, haciendo la capacitación anterior, te referís vos. Sí, exacto. Y habría que ver cuál habrá sido el error y cómo estaba configurada la aplicación. Ah, bien, perfecto. Gracias. bueno, te comento, Patricia, así, Sí. así rápido. Ujú. Si vos no, si vos tildaste que presentó solamente un solo requisito y todavía te faltan presentar los otros, lo que tenés que hacer es dirigirte acá a requisitos de ingreso, administrar requisitos de una persona. Ahí tenés que buscar a la persona. No sé si tengo una que no presentó requisitos, pero a ver, acá creo que no. Pero acá te va a salir que los presentados y los no presentados. Sí. Una vez que te presentó los requisitos, tildás que se presentó, cuándo se presentó y apretás guardar. Automáticamente, si estás dentro del periodo de presentación de requisitos, automáticamente cuando apretes guardar, la inscripción va a quedar aceptada. Si querés, podés hacer una prueba inscribiendo a una persona, no le tilde todos los requisitos, eh, fíjate que queda en pendiente y después andás a esta operación, buscarla y presentarle todos los requisitos y andás a fijarte cómo quedó la persona. Bueno, muchas gracias, Janina. Ay, Mm, de nada. Jorge Martínez creo que también estaba levantando la mano. No, no, estamos ¿No? juntos. Ah, está bien, está bien, está bien. Bueno, no hay más consulta acá en el chat, Yani. Bueno, a ver. Bueno, si quieren por ahí tener un reporte de las inscripciones que realizaron, tienen que ir acá a matrícula reportes y van a reporte de inscripción a propuestas. Que era una de las actividades también que tienen. Eligen el año académico y también tienen otros filtros que le va a servir, por ejemplo, acá el periodo de inscripción para reducir la cantidad de, de alumnos. Entonces yo me voy al periodo de inscripción que tengo de prueba y aprieto el botón filtrar. Fíjense que acá tengo todos los alumnos que se inscribieron en este periodo de inscripción. Y acá tengo el botón para imprimir el reporte. Y se imprime este reporte con todos los inscriptos. Y fíjense que acá está aceptadas y las que están en pendiente porque seguramente algo tienen. Perdón, Yani, te interrumpo un ratito, ya que estás ahí Sí. con ese reporte, porque vi en algunos ejercicios de la clase pasada que yo les puse cuál era la fecha de ingreso de los alumnos. Vieron que yo les comenté, y creo que está en el video también, que ustedes cuando van a crear el periodo de inscripción a propuesta, lo nuevo que tiene Guaraní 3 es que ustedes ahora le pueden poner la fecha de ingreso, que en la universidad decimos que es el 1 de abril del año académico para el cual estamos dando de alta las inscripciones.
En Guaraní 2, esa fecha, Dionisio tenía que cada tanto correr mediante código y cambiarle la fecha de ingreso a todos los que iban ingresando en ese año académico, porque por defecto Guaraní 2 le dejaba la fecha del día en que ustedes le daban de alta. Ahora eso va a ser tareas de ustedes. Sé que por ahí en la facultad están divididos y algunos dan de alta los periodos de inscripción, otros los periodos lectivos, otros se dedican solamente a exámenes. Entonces todas aquellas personas que se dediquen a dar de alta el periodo de inscripción, presten atención a este campo fecha de ingreso, porque si ustedes le ponen otra fecha, por ejemplo le ponen el 10 de octubre, como había un ejercicio, y todos los que se inscriban en ese periodo van a entrar con fecha del 10 de octubre, la fecha de ingreso va a ser el 10 de octubre, y esa fecha impacta después cuando el alumno egresa, ¿sí? Cuando el alumno egresa, se calcula la cantidad de años que la persona permaneció en la carrera, y va a variar mucho si es que es 1 de abril y 10 de octubre, va a variar la duración. Esa información también la toma CISER, ¿sí? Y si ustedes ponen mal esa fecha y no ponen 1 de abril, todos los que se inscriben, o sea, cuando empiecen a procesar las inscripciones, el sistema les va a poner la fecha que ustedes cargaron en ese campo. Y si está mal, no va a haber forma de corregirlo, ¿sí? Así que presten atención en esa fecha, que lo que es, ya no la haría Dionisio, sino que ya pasa a ser responsabilidad de ustedes de poner bien la fecha de ingreso, ¿sí? Eso les quería Marcela, recalcar, ¿sí? una consulta. En el caso, por ejemplo, de alumnos que vienen con pase y que, por ejemplo, efectivamente ingresaran, por ejemplo, en octubre, ¿la fecha de ingreso hay que poner igual, abril, o qué fecha se pondría? No sé cómo están manejando esos casos, Aquiles, pero si en ese caso esos chicos tienen otra fecha, te creas otro periodo de inscripción para Ah, ellos, perfecto, y cuando lo vayas a inscribir, elegís ese periodo de inscripción. perfecto. Disculpa, Gracias. Marcela. ¿Sí? He visto que cuando se hacen los pasos de inscripción a propuesta, en el paso 5 hay una fecha de inscripción. ¿Esa fecha en qué impacta? ¿O esa fecha la No, tenemos que dar? esa es la fecha en la que vos le estás dando de alta en el sistema. Fíjate que ahí en el reporte que muestra Janina, Ujú. todos tienen una fecha de inscripción distinta, es la fecha que se les dio de alta en el sistema, pero todos tienen igual fecha de ingreso. No tiene ninguna relación con la fecha que No, puse con el año no, académico, no, ni no, no, tampoco no, tiene ninguna injerencia con lo que dice Aquiles, no, porque no, no, crear, no. crear, o sea, estamos hablando de, por eso la pregunta que hace Aquiles está muy buena, porque si tenemos, por ejemplo, 5 alumnos que vienen con pase, por ejemplo, a cada uno le tenemos que crear un periodo o podemos No, crear no, un no, no, solo periodo. no. Ajá, A ver si, eso es lo que no sé si cada uno tiene diferente fecha de ingreso. no sé, por ejemplo, aquí les mencionó el tema de los pases, o sea, que hay gente que viene a No otra sé, universidad. no sé cómo se maneja eso. No sé si tienen cada uno tiene una fecha de ingreso distinta, o dice, bueno, todos los que vinieron con pase les ponemos el 1 de octubre, por ejemplo. Tendríamos que ver porque Claro. si, Y si se no, lleva como... no, o sea, no todas las personas van a venir la claro, misma exactamente. fecha, o ocurre que a lo largo del año ingresa gente con pase, ¿no? Claro. Bien. Y cómo, bueno, ahí tendría que preguntarle a la gente y a Dico también, no sé cómo hace con esos chicos, si les ponía la fecha del 1 de abril, cómo hace la gente de control curricular. Acá me dice Rubén que Dice para todos Rubén. toma el 1 de abril. Ujú. Así Eso, que por eso, ejemplo, si claro, esto lo va a tomar pero claro, eso con respecto a SIU2, con respecto a ahora al SIU3, si va a ser tan estricto con el tema del SITSE y demás, tendríamos que definir esa situación. claro. Tienen que, por eso digo, si a los que vienen con pase, por más que hayan ingresado en julio, le van a dar fecha de ingreso 1 de abril, como dice Rubén, entonces utilizan el mismo periodo. Ahora, si van a Bien, tener otra fecha, bueno, hay que crear otro periodo. bien.
Gracias. No, de nada. Listo, Yani. No se te escucha, Janina. Ah, tenía el micrófono apagado. Bueno, no, le quería decir que para aquellos casos en donde se quiera dar de baja la inscripción porque hubo algún problema, o en el caso de que, o sea, porque se inscribió mal por algún error y el alumno no haya generado alguna historia académica, se puede dar de alta a través de esta operación. Si vamos a matrícula, inscripciones, dar de baja inscripciones a propuesta. Acá tienen que buscar al alumno. Lo voy a buscar. Fíjense que acá encontramos la inscripción del alumno y solamente tienen que hacer clic acá en baja. Y aceptar, y nos sale, bueno, para imprimir el comprobante de baja de inscripción de la propuesta del alumno. Y si lo tenemos que dar de alta en la misma propuesta, lo podemos dar de alta en la misma propuesta de nuevo. O sea, eso elimina directamente el registro de la persona, no lo pasa a Sí. un estado como el ciudad de abandono o pasivo, algo. No, esto lo elimina siempre y cuando el alumno no tenga ninguna historia académica, no haya nada porque si el alumno ha tenido, tiene historia académica, no te va a dejar dar de baja. Te va a salir un cartel diciendo que el alumno tiene una historia académica y para eso hay otra operación que, bueno, ya la vamos a ver en la próxima clase. Claro, y la historia académica se puede definir en algo amplio o, por ejemplo, lo definimos como aprobación de materia o demás. Por ejemplo, si el alumno se ha inscrito a cursar una materia y quedó libre, eso ya genera una situación. Sí, eso ya, sí. Ah, Sí, ya sí. es historia académica. Perfecto. Gracias. Y bueno, eso es lo que teníamos y me queda también pendiente lo que es la inscripción por lo que es cómo se procesa la inscripción cuando viene desde el módulo de preinscripción. Para eso nos vamos a matrícula, inscripción, preinscripción, inscribir a propuestas desde preinscripción. Acá lo que tenemos que hacer es seleccionar el año académico, decir de dónde viene el alumno, si queremos procesar a un alumno que viene de autogestión o de preinscripción o todos. Acá tenemos que seleccionar la base, porque primero tenemos que traer la base de preinscripción, buscar al alumno y ahí me va a permitir procesar la inscripción del alumno, o sea, del aspirante. Bueno, ahora no la tenemos y no la podemos mostrar, pero por ahí si quieren ver cómo se hace, van acá a ayuda y ahí le va a mostrar
un poco cómo sería. Fíjense que acá, bueno, tenemos el filtro. Acá le decimos que, bueno, ahí ya tienen una base, por eso les aparece la base para elegir que es de preinscripción. Ah, y una vez que eligen al alumno, fíjense que acá seleccionan al alumno que quieren procesar y fíjense que acá les sale esta pantalla donde ustedes pueden descargar la ficha del alumno, descargar los requisitos que cargó el alumno desde el módulo de preinscripción y ustedes pueden ver si está bien o no está bien los requisitos que subió el alumno. Y en caso de que esté, que hay algún requisito que no sé, el documento, la fotocopia del documento no se ve bien, acá tienen el correo para enviarle un mail al alumno diciéndole que vuelva a subir no sé, el documento. Pero en caso de que esté bien la ficha, estén bien los requisitos, acá ustedes lo pueden, le tienen que poner, bueno, la versión, el periodo de inscripción, el tipo de ingreso, y si está todo ok, procesan la inscripción. Y le va a llevar a esta pestaña que es la misma que le mostraba, diciendo, bueno, presentó, porque bueno, ya vieron cuáles son los requisitos que presentó. Y esto es para tener un bosquejo de lo que subió el alumno, si es que subió un documento digital. Y le va a salir esto cuando ya procesaron al alumno. Fíjense que les sale lo mismo, inscripción procesada, descargan el comprobante y envían el mail y ya si quieren enviar el mail, tienen este botón. Si quieren leerlo un poco más, tienen ahí en la opción de ayuda. No sé si tienen alguna duda más. Sí, en el caso de que, por ejemplo, estemos trabajando en un periodo y tengamos nosotros que recibir, bueno, en los 2 últimos años se recibió por el tema de la pandemia documentación digitalizada, pero asumiendo de que el año que viene vamos a trabajar con esto y que los alumnos tienen que traer la ficha y los requisitos ya para que nosotros los recibamos. Ese paso de descargar la ficha y de descargar los requisitos sería innecesario. Directamente pasaríamos a ver el tema de los requisitos, ¿verdad? Por lo que explicaba el SIU, fíjense que hay un webinar también sobre requisitos sobre preinscripción. Por lo que explicaban ahí, lo que es la documentación que suben ellos es diferente, o sea, no reemplaza lo que es la presentación física del documento. Claro. Sí, eso es lo que... Sí, son dos cosas diferentes, o sea, una es para tenerla digital y quizás, no sé, también hay una parte donde te pide seleccionar un turno para que el alumno pueda venir a presentarla físicamente. Claro. Son dos cosas diferentes. Bien, bien, bien. Perfecto, entonces. Gracias. No sé si hay otra duda. Aquí en el chat no hay nada, Janina. No sé si alguien tiene alguna duda, puede hablar o Sí, escriban yo en el quería chat. preguntar, Sí. en realidad en el video de Janina, después de Bitácora hace alusión a la plataforma Moodle, y entonces plantea que se puede vincular la persona al usuario de la plataforma Moodle. Mi pregunta es si lo que se vincula, por ejemplo, es el listado de los inscriptos, por ejemplo, de una materia. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad
por ahí los docentes, o sea, cualquiera puede entrar a la plataforma Moodle si tiene la clave, ¿no es cierto? Ahora, si yo puedo vincular que únicamente puedan ingresar los que están inscriptos, lo cual también es un poco polémico porque el acceso a las aulas eh, es libre en la universidad, ¿no es cierto? Pero de alguna manera se complica un poco para los docentes cuando uno tiene en la plataforma un montón de gente que preguntan, consultan, y a lo mejor uno tiene que mandar parcial y a lo mejor ni siquiera inscriptos están para cursar, ¿no? Entonces mi pregunta es eso, si se vincula el listado de inscripción al usuario, a la Mira, plataforma. hay un webinar con respecto a la vinculación del Moodle con la plataforma. Por lo que se puede ver ahí, o sea, nosotros todavía no lo probamos, pero cuando uno crea una comisión, se puede decir que todos los alumnos que están inscritos a la comisión se cree un curso dentro de la plataforma. O sea, como que los da de alta en la plataforma automáticamente. O también puede decir que si el curso ya está creado en la plataforma, asocio ese usuario con número de documento a un alumno del CIU para decirlo como que ya, para relacionarlos, digamos. Hay varias formas de vinculación. Muchas gracias. Sí, te recomendamos por ahí que veas ese webinar. De todas formas, con que vos vincules a algunos por acá, por el guaraní, no quita de que otros puedan entrar directamente por la plataforma, como decís vos, y registrarse porque tienen el código, ¿no? O porque es libre matriculación. Y tampoco es obligatorio, digamos, la vinculación desde guaraní a la plataforma Moodle. Es simplemente como para emparejar por ahí un poco, y como decía Janina, hay una comisión, y esa comisión ya tiene un curso, bueno, lo asocio, y todos los que están inscritos en esa comisión es como que ya los asocio a un usuario de Moodle, ¿sí? Y no tienen que estar ellos dándose de alta o el docente matriculando uno por uno. Gracias. No, de nada. Bueno, no sé, ¿alguna otra pregunta? Acá en el chat no hay nada, Janina. Bueno, sí, no, muestra lo que sería una inscripción de una M25, pero Dale. la única diferencia es que, bueno, cuando doy de alta, escribir una propuesta, elijo la propuesta, elijo, bueno, la ubicación, el plan, el, el periodo de inscripción. Fíjense que si acá si no está el periodo de inscripción o no se muestra el periodo de inscripción, es porque seguramente hay algún problema con respecto a las fechas. Entonces tendrían que ir a revisar ese periodo de inscripción. Tendrían que revisar básicamente lo que es la fecha tope de movimiento, la fecha de inicio-fin. Prueben con modificar eso, o sea, verificar que todo esté dentro del rango correcto. O sea, acá, a ver, voy a dar de alta. Voy a dar de alta a una persona así rápidamente.
Bueno, no necesito el documento para dar, no, sí, sí necesito. Lo voy a poner. Ahí está. Fíjese que acá, cuando es AM25, seleccionamos, bueno, que es mayor a 25 años. Confirmamos la inscripción y nos va a pedir ahí que veamos los requisitos. Va a tener la foto, va a tener el documento, va a tener la partida de nacimiento, pongamos que tenga el certificado de salud, y qué pasa con estos dos porque no lo tiene. Entonces lo que hay que hacer es exceptuar el requisito. Exceptuamos el motivo, tenemos que elegir que es AM25 y tenemos que cargar un documento respaldatorio. Seguramente debe haber una resolución que hable sobre los AM25. Esa resolución tiene que estar cargada. Bueno, acá voy a seleccionar cualquiera, pero tienen que elegir esa opción. Ponen aceptar, y si ponen acá, fíjense, y acá les sale como un icono que significa que este requisito está exceptuado. Y acá le quería decir con respecto a la fecha de presentación, que tienen que tener en cuenta que cuando presentan un requisito, este requisito siempre tiene que estar dentro de una fecha de presentación de requisitos. Cuando ustedes dieron de alta el periodo de inscripción, ahí les pide una fecha límite de presentación de requisitos. Porque por más que ustedes lo pongan acá como presentada y esta fecha está fuera de esa fecha de presentación de requisitos, le va a quedar en pendiente. Y le va a dejar hacer todo, pero al momento de egresar, o al momento al momento de tomar un examen o algo, le va a salir como que el requisito no está presentado. Y ustedes van a venir acá y van a decir, sí, está presentado, pero resulta que no lo está tomando como un requisito y presentado porque está fuera de la fecha. Eso tienen que chequear bien también. Bueno, ponemos en guardar. Janina, ¿y qué pasa si un alumno viene así y nos presenta fuera del plazo, digamos así? ¿Tenemos que modificar algún dato o basta la modificación en el año académico de la fecha de presentación de fin del requisito? Y tendrán que ir a modificar la fecha límite de presentación de requisito. ¿De ese periodo? Sí. ¿O de cualquiera? No, de ese periodo donde se inscribió. Y si trae el requisito pasado un par de años después de la presentación. Y ahí no te sabría decir qué hay que hacer. No Porque sé por qué eso. será. Ten en cuenta, José, que Sí. vos tenés un periodo de inscripción con una fecha límite de presentación de requisitos, ¿no? Sí. Y que después que pasó todo ese año, ¿sí? Para volver a abrir la preinscripción para el año siguiente, como en Guaraní 2, ustedes tienen que hacer el cerrar periodo de inscripción. Ahí, cuando hacen la operación cerrar periodo de inscripción, ahí va a controlar cómo están la gente que está con inscripción pendiente en propuesta, cómo están con la presentación de los requisitos. Si no tienen prórroga o no han sido exceptuados, es como que los va a marcar de alguna manera como rechazado. ¿Sí? Perfecto. No la aprobamos, pero calculamos que te va a decir que para terminar de rechazarlo es como que tenés que invalidarle la historia académica.
cosa que en la universidad no, Sí. no sucede. No ¿sí? sucede, claro. No sucede, ustedes lo siguen esperando. Habría que ver y pueden, como dice, probar, ¿sí? A ver qué pasa si la fecha de cierre del requisito ya se venció y qué pasa con la persona si me presenta un requisito fuera, no tiene una excepción ni tiene prórroga, ¿no? Claro, porque eso va a ser la Sí. mayoría de los casos. Por ejemplo, el alumno puede traer el certificado o el título, por ejemplo, cuando se lo dan en el secundario, pero por ahí deja una constancia de que cuando se inscribió, deja una constancia de que, por ejemplo, a partir de nacimiento está en trámite, porque no la pidió. Ya sé que en un par de semanas te dan, bueno, etcétera, etcétera, pero no la presentó. Y recién la trae cuando hacemos ese control, eh, tampoco lo va a invalidar. Esa es la verdad, la Claro, milanesa. sí, sí, No, sí. no le va. Ni siquiera le podemos agarrar y decir dentro de los requisitos de proceso, o dentro de los requisitos documentales, que no lo deje reinscribir, de que no lo deje reinscribirse. Viene, presenta una nota, lo autorizan hasta el 30 de agosto del 2023, asumiendo, por ejemplo, el año que viene, el 2022, por ejemplo, para que presente. Eso y la nada misma es lo mismo, porque lo mismo va a saltar el control que hicimos. O sea, el SIU va a hacer el control con toda rectitud, pero ese alumno va a quedar todavía pendiente. ¿Qué pasa si no lo presenta en agosto del año que viene? Y bueno, ponele que lo presente, entonces vamos a tener que modificar la fecha del periodo Y pueden 2022. probar, José, yo Ujú, creería, como dice acá Rubén, que en Guaraní 2 no les permite, ujú. bueno, prueben en Guaraní 3, poniendo una Lo fecha que, vencida, y qué pasa lo- si los deja Ah, marcar el requisito como presentado o no. bueno, quizás lo que perfecto. pueden hacer es prorrogarlo y Ese Bien. campo, ese ponerlo, campo quería ver prorrogar el campo ese donde decía. Sí. prorrogarlo, sí, y cuando uno prorroga y después cierra el periodo de inscripción, creo que ahí, no lo probé, pero creo que ahí te deja pasarlo. Sí, si Ah, está bueno. prorrogado, sí. Sí, tengo entendido que pasan los prorrogados, los exceptuados, Ajá. pasan todos. Y entonces cuando el alumno en algún momento te lo tiene que presentar, porque te digo Sí, que cuando egresa, sí, sí, sí. no deja egresar si no tiene los requisitos de ingreso presentados Eh, No, no, directamente. por eso. de todas Sí, maneras, José, ahí en los videos también viste que hablamos de los requisitos restrictivos, ¿no? claro. Y el certificado de título secundario es un requisito restrictivo, y hay un requisito de proceso que vos lo podés configurar en la operación que vos quieras, que no lo dejes seguir hasta que no cumpla con los requisitos restrictivos. Por ejemplo, vos decís, bueno, se inscribió en el 2021, no me presentó el certificado de título secundario, está simplemente con la constancia, y podés decir, bueno, no lo voy a dejar que se reinscriba para el año que viene si es que no me presenta el certificado. ¿Sí? Entonces configuramos ese requisito en la reinscripción, y le va a decir que no puede reinscribirse porque está debiendo un requisito. Sí, ¿Sí? o sea, por ejemplo, el ejemplo más claro que te puedo dar es el del documento. Por ejemplo, cuando salió el nuevo formato de documento, no recuerdo bien si ha sido hace 10 años o 15 años. Bueno, los anteriores lo teníamos por válido, pero ahora tienen que presentar, digamos, la tarjeta del documento. Y bueno, eso complica un poco las cosas porque según el sistema está bien presentado, pero cuando a la hora que egresa le falta el nuevo documento, digamos, documento actualizado, digámoslo así. Bueno, eso tendríamos que ver, como decís vos, a ver de verificar esos casos. No, Ujú. ya sé, sí, el título secundario sí, es restrictivo el mango, pero por eso voy a los otros requisitos. Por ahí lo presentan, por ahí tienen algunas otras características. Te digo digamos, de la experiencia. Se carga el requisito como exceptuado, dice ahí Mauro Andrade. Bueno, será cuestión de probar, como decís vos.
Bien, Listo, sí, gracias. eso, una de las actividades que van a tener ahora que se habilita al mediodía es que ustedes inscriban personas eh, y que la gestión de requisitos, yo no le puse nada, ustedes hagan las pruebas que quieran con la parte de requisitos, es más, si quieren modificar la fecha límite de presentación y ver qué pasa si una persona me presenta el requisito fuera de término y no está prorrogada ni exceptuada, vean qué les dice el sistema, eh, está para que ustedes hagan todas las pruebas que necesitan, ¿no? También con respecto a cuando vayan a dar de alta una persona, eh, prueben con casos que en Guaraní 2 no podían, como era el caso de Económica, de una alumna extranjera que tenía un documento con 18 caracteres, alfanumérico. Bueno, prueben ingresando, hagan todas las pruebas que ustedes consideren necesarios, como para ver cómo responde Guaraní 3. ¿Sí? No sé quién está hablando, no. Ahora se la cargaban a las chicas porque como No argentinos se tienen escucha. la carga de título. Te muteamos a todos. Activa Marce. Sí, Janina, también si querés hablar, activa el micrófono porque no sé quién es Ahí hablar. está. Bueno, prueben. Yo acá le estaba diciendo que exceptúe el título secundario y por qué sigan pendientes. Porque también tengo que exceptuar el otro, el em, certificado de título en trámite, también lo tengo que exceptuar. Entonces para eso vamos a ir acá. A ver si me aparece. Ahí está. Fíjense que ahí me está como que no lo presenté, eso es lo que yo le decía a Patricia, que ahí o puedo presentarlo o puedo aceptarlo. En este caso lo quiero aceptar porque es una M25, entonces le tildo que se exceptúa porque es una M25. Tengo que seleccionar la documentación respaldatoria, en este caso estoy eligiendo cualquier documentación respaldatoria, ¿no? Pero ahí tienen que cargar la que tiene que ser. Aprieto guardar y si me voy acá al reporte, selecciono propuestas, selecciono el año académico, selecciono el periodo de inscripción, pongo filtrar y fíjense que ahora está aceptado porque acepto esos dos requisitos. Sí, ahí hay que tener en cuenta de que cuando es una M25 tienen que exceptuarle los dos requisitos, el certificado y la constancia, ¿sí? Y en el caso que no sea una M25 y presente el certificado, basta con que le marquen presentado el certificado. Y si presenta la constancia, bueno, le marcan presentada la constancia si es que no presentó el certificado, ¿sí? Presenta la constancia y más adelante en algún momento presentará el certificado, se lo tildan como presentado. No sé si se entiende bien cómo es, pero bueno, para eso les recomiendo que vean los videos de los requisitos y si no entienden bien el concepto, lo vemos de requisitos subordinados. Sí, no sé si hay alguna otra duda. No, acá en el chat hay un debate sobre Guaraní 2, este, pero no, ninguna pregunta, es una cuestión de Guaraní 2 que dice Por que eso te no. digo, Marcela, es que hay, eso también se aplica en criterio por cada facultad y tiene sus pros y sus contras. Sí, Por sí, eso, sí. por eso Sí, queríamos veo que ver la cómo. gente de humanidades lo resolvía agregándole una fecha anterior al cierre de requisitos y así los dejaba pasar. Sí, pero a la vez, no sé qué problema daba eso.
necesariamente había que ir al periodo de inscripción en el cual ingreso el alumno, modificar ahí y recién hacer la modificación del cumplimiento del requisito. Bien, sí, Rubén, acá te respondí anteriormente de que si está vencido el plazo de requisito, prueben, hagan una prueba. La verdad nosotros no lo probamos, pero hagan una prueba poniendo que la fecha de presentación está vencida e intenten cargar un requisito y a ver si el sistema los deja o les indica algo, ¿sí? Ya de todos modos hacemos la prueba nosotras también, pero por eso les digo, el ejercicio está que ustedes den de alta personas y la gestión de requisitos se la dejamos a ustedes para que hagan todas las pruebas que quieran, ¿sí? Y comparen con Guaraní 2. Y sí, también pueden cerrar el periodo de inscripción que está acá en calendario. A ver. Una actualización en esta. A ver, ¿dónde? Acá. Cerrar periodos de inscripción a propuesta y ver qué pasa con los requisitos que no presentaron. O sea, se los dejo ahí para que puedan probar. Bueno, sí, chicos, acá les respondo. Bueno, todo esto que relacionado a los requisitos hagan prueben, eh, y se van sacando porque, bueno, nosotros tampoco conocemos todos los problemas que tienen en Guaraní 2 y cómo lo van solucionando cada facultad. eh, Así que, bueno, vean cómo pueden ir probando acá y cómo les va respondiendo el sistema. Cada uno tiene su periodo de inscripción, así que si modifica la fecha no afecta en lo que esté haciendo el compañero. Así que pueden probar todo lo que quieran. Bueno, no sé si hay alguna otra duda. Hola, buenos días. Sí, buenos días. Hola, sí, quería hacer una consulta respecto de la carga del extranjero. El tema del tipo de documento cuando se carga un estudiante extranjero ya viene definido en el SIU en relación a la situación, al caso que tuvimos nosotros. Como por decirte, si le ponemos que es de Bolivia, nos da la opción para desplegar más tipos de documentos, caso cédula de identidad, caso pasaporte. En el caso de la alumna mexicana que tenemos, la única opción que tenemos para ponerle como el documento es pasaporte. Entonces, al no desplegarse la opción de tipo de documento como cédula, no la podemos ingresar. Esa era la consulta. Eso Como por decir... ¿me estás diciendo en Guaraní 3 lo probaste? No. Pregunto si en el 3 vienen definidos, o sea, en general, si en el G2 también ya vienen definidos los tipos de documentos, caso título secundario que vos nos explicabas, por ejemplo. Mira, de que los títulos ya vienen y que si tuviera que agregar un título diferente que aparezca, le tenemos que avisar a ustedes y ustedes al SIU para que ingresen ese título. Mira, en el caso de los documentos que vienen definidos en Guaraní 3, después podés verlo cuando vayas a agregar una persona. Ajá. Ahí en datos principales, en tipo, pero tenés el documento nacional de identidad,
el documento nacional de identidad temporario, cédula de identidad, libreta de enrolamiento, libreta cívica, CUIL, CUIT, pasaporte, la cédula del Mercosur, cédula diplomática, cédula de ciudadanía, carta de identidad. Esos son los tipos que vienen desde el SIU, que supongo que, bueno, habrán consultado con la gente que ve esto y pusieron esos tipos, ¿sí? Así que fíjate de esos tipos en cuáles entraría, por ejemplo, el caso que decís de la persona esta que viene de México, a ver qué te permite ingresar. Pero si tenés pasaporte. Sí, miren, Sí, sí. en tema de extranjeros, tengo entendido que, o sea, todo lo que se acepta tiene que pasar por algún filtro, digamos, no, o sea, no es, el sistema no contempla toda la variedad de documentación que podría tener el extranjero, por lo tanto, tengo entendido que el SIUD, viste, que trabaja en coordinación con relaciones internacionales y con varios ministerios, con los cuales acordó cuáles son los documentos que se pueden recibir y que serían válidos aquí en Argentina. Igualmente es con el tema de los títulos, que no... con el tema de los títulos y de los colegios, ¿sí? No están, tengo entendido, los títulos ni los colegios del extranjero, porque lo que hacen es, el que tiene un título extranjero, tiene que pasar por, bueno, la verdad no sé por qué organismos, y le hacen incluso la traducción, y le hacen qué título se le va a asignar en Argentina. Y cuando va al CITSER, no sé si está alguien de esa parte, digamos, pero tiene para decir, bueno, si el título es argentino o es extranjero. Si el título es argentino, bueno, tendrá para decir qué título es. Si es extranjero, bueno, el tratamiento es distinto, ¿no? Bueno, lo mismo con, o sea, todas estas cosas de los extranjeros, por ahí nosotros no manejamos todo el detalle, pero lo que viene configurado es de acuerdo a que el SIUD tiene su intercambio con los otros organismos para decir, bueno, qué es lo válido que vamos a gestionar. Sí, de igual manera, por ejemplo, Janina, si te vas a datos principales, fíjense que si ponen que la nacionalidad es extranjera, se despliegan otros campos que tienen que completar, ¿no? Ponen extranjero, bueno, ahí les pide el país de origen y un montón de fechas bueno, que la persona para poder entrar al país, bueno, tiene que tener esos permisos y bueno, y todas las validaciones que decía Dionisio también con los títulos. Creo que en la parte de los estudios, si es extranjero, tienen para poner, creo que las partes de reválida, ¿sí? Así que, bueno, por eso les dejo que prueben, ¿sí? Si marco una institución extranjera, ahí pide el país, ¿sí? Fíjense que piden una resolución de convalidación, si el título está convalidado o no, ¿sí? Así que por eso prueben y hagan todas las pruebas que ustedes, para sacarse todas las dudas. Si hay algo que no entienden y nosotros no podemos responderle, bueno, le consultamos a la gente del SIU. Y también hay otra cuestión ahí en la solapa de datos principales, ¿sí? Que se incorporó en esta nueva versión, que es con respecto a la identidad de género y diversidad.
hay un listado que también fue consultado por la gente del SIU, a los organismos que ven todo este tema, y bueno, ahí están todas las identidades de género y que consideraron que son válidas y que van. No es un campo obligatorio, ¿sí? Y también tienen el campo de apellido elegido y nombre elegido, que eso es cuando la persona creo que se autopercibe que tiene otro nombre, quieren que no es Juan, por ejemplo, es Juana, pero en el documento no hizo el cambio, ¿sí? En el documento sigue figurando como Juan, entonces ustedes no pueden cambiarle el apellido y el nombre original porque tiene que coincidir como está en el documento. Entonces lo que hacen es ponerle en el apellido, en el nombre elegido, como quiere llamarse o como quiere que lo llamen, y ese apellido y nombre elegido se va a utilizar, por ejemplo, para las listas de asistencias, ¿sí? Pero no va a ser válida para las actas de exámenes ni de promoción, y no sé si las de cursado también, porque se considera que las actas de exámenes y promoción y todo lo que es los certificados de egreso son documentos, ¿sí? Entonces ahí el nombre tiene que estar tal cual está el nombre de la persona en el DNI. Ahora, si esa persona hizo un cambio de nombre en el DNI, bueno, sí lo pueden modificar en apellidos y nombres. Bueno, no sé si... Acá dice si vos no marcas un género, no, el género tenés que marcar, el género es un campo obligatorio, fijaste que está en asterisco, vos podés decir el género que figura en el documento, ¿sí? Podés decir es masculino, y si esa persona después se identifica con otro, bueno, ahí elegís en el listado, pero el género sí tenés que elegir, porque es un campo obligatorio. Lo que no es obligatorio es el campo de identidad de género y diversidad. Pero lo que es género, apellido y nombre tiene que coincidir con lo que está en el DNI. Bueno, no sé si hay alguna otra duda, o Janina, algo más. No, no, nada más. Bueno, no sé, Dico, Yo, algo que quieras yo agregar. no sé si todos tendrán claro, pero por ahí me han llegado consultas, y es aclararles de que estamos trabajando con el Moodle, donde se les dio de alta, ¿sí? La dirección es moodlerec.unsa.edu.ar, ¿sí? Y se les dio de alta con su documento y la clave también con el documento, salvo aquellos que ya tenían usuario antes. Esos siguen con la clave que ya tenían. Ese es un sistema al cual tienen que acceder. El otro sistema es el Guarani 3. Entonces, por ahí cuando consultan, a veces dicen no pueden ingresar, tendrían que aclararnos a dónde. Al Guarani 3, el ingreso, corregime Marcela si estoy equivocado, bueno, la dirección es capacitación G3 UNSA Eduard, /Guarani /319, y donde están registrados, matriculados con su número de documento, y la clave no se les asignó, digamos, ¿sí? La tienen que, para acceder, tienen que hacer recuperar contraseña, y les llega el mail a su cuenta de correo y con eso acceden. Ahora, bueno, podría darse el caso que para ambos el correo esté mal cargado, porque por ahí lo escribieron mal cuando se registraron. Nosotros para cargarlo en ambos sistemas lo que hicimos es copiar y pegar el mail. Por lo tanto, si estaba mal registrado, bueno, probablemente siga de la misma manera. Así que bueno, ahí Marcela está pasándoles la dirección de correo a la cual pueden consultar, ¿sí? Lo que sí, para
agilizar es, si tienen algún problema, digan a dónde no pueden ingresar. ¿Sí? ¿Y cuál es el error que les dice? Claro. Que Se pueden hacer una captura de pantalla mejor. ¿Sí? O sea, no una foto con el celular de la pantalla, porque ahí sale parcializado, sino directamente se lo hacen la captura y eso la adjuntan. Después la otra cosa es que no sé si todos, porque bueno, por ahí nosotros asumimos de que más o menos se sabían manejar en estas plataformas, y no recuerdo si Marcelo o Janina me explicaron cómo subir o cómo presentar las tareas. Digamos. Seguramente muchos saben, pero por ahí alguno no sabe cómo hacerlo. a ver, si querés le comparto. A ver. A ver, espera que se venció mi sesión. Ah. Bueno, este es el Moodle. Yo estoy como estudiante acá, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes van acá, tienen acá el PDF, que es con el enunciado, ¿sí? del ejercicio, y una vez que lo hagan en el sistema, entran de nuevo al Moodle, y acá hay un botón que dice agregar entrega, ¿sí? Y acá ustedes agregan el archivo, ¿sí? Estos son los archivos que están permitidos. Por ejemplo, pueden hacer una captura de pantalla eh, y la pegan en un documento Word, o si son reportes que se imprimen desde de la misma aplicación, lo guardan y se los guarda como un formato PDF y lo agregan acá, ¿sí? Y ponen guardar cambios, y no sé, no recuerdo si después tienen que poner finalizar, pero si les pide finalizar tarea o realizar entrega, una cosa así, fíjense ahí si les aparece un botón, ¿sí? Pero esta es la forma de subir los archivos. Bien, ahí para subir el archivo, fíjense que dice puede arrastrar y soltar, o sea, ustedes pueden irse al navegador, al explorador, seleccionan, buscar. arrastran y traen y lo sueltan. O lo que está haciendo Marcela es irte a examinar y lo buscas ahí y lo subís. Claro, ¿sí? Suben un archivo, le ponen subir este archivo, le va a indicar cuando el archivo esté subido, guardar cambios, y seguro que después le va a aparecer un botón que dice finalizar o realizar entrega o algo por el estilo. Si no le aparece nada, es como que ya se envió, ¿sí? No recuerdo cómo estaba configurado eso. Bueno, y acá Marcela creo que les dijo hace rato de que está configurado para que suban una sola vez, por lo tanto, una vez que terminan, revisan y recién suben. ¿Sí? Sí, creo que está con 2 intentos, pero Ah, está. puede ser con 2 intentos, pero Bueno, acá los 2 intentos quiere decir que si ustedes subieron una vez y después vuelven a subir, lo que hace es reemplazar el archivo que lo subieron antes. ¿Tá? Entonces, no es para agregar, sino es reemplazar lo que enviaron antes. bien. Y bueno, ahora ya más tarde, ahora al mediodía, va a estar habilitada la tarea de la clase de hoy, y tienen hasta el 23 para presentarla. O sea que cualquier duda, cualquier problema que tengan, tienen las 2 clases de la semana que viene para consultar. Y es un práctico donde le pedimos que inscriban personas a la propuesta que se les indica ahí,
en el periodo de inscripción que crearon ustedes, y la gestión de requisitos se la dejamos de forma libre, no le decimos nada, para que ustedes hagan todas esas pruebas y se saquen todas esas dudas que tienen, ¿sí? Si se venció la fecha de cierre de requisitos, bueno, a ver qué pasa si ahora le marco como presentado. Igual que los DNI, prueben qué pasa con un extranjero, qué le solicita. Si marcan que se recibió en una institución extranjera, bueno, qué datos le solicita, qué datos pueden completar, y sobre todo aquellos que trabajan con Guaraní 2, que conocen más las problemáticas que tienen en Guaraní 2, bueno, vean si a través de Guaraní 3 la están pudiendo resolver, ¿sí? Y como les digo, si hay alguna consulta que nosotros no probamos todos los casos, porque no es imposible, pero si hay alguna consulta, algo que nosotros no podamos responder, lo mismo la hacen en clase, y cualquier cosa le preguntamos a la gente del SIU, pero hagan pruebas primero, ¿sí? El sistema está para que ustedes hagan pruebas y vean cómo va respondiendo a las necesidades que van teniendo ustedes, y que por ahí en Guaraní 2 dicen no la podemos resolver, o es imposible, o lo hacemos de esta forma. Bueno, ven Guaraní 3 cómo lo hace, ¿sí? Así que bueno, esa es mi recomendación. Por eso tienen hasta el 23, es un periodo más amplio para que bueno, puedan realizar todas las pruebas que quieran. Es más, después de subido el práctico, las personas que inscribieron van a seguir ahí, el periodo que ustedes crearon siguen ahí, y pueden seguir haciendo pruebas, y pueden seguir modificando, y pueden inscribir más personas. Así que el sistema está para que hagan todas las pruebas que necesiten. Bueno, de mi parte nada más. No sé si Janina, ¿hay algo más para agregar? Nada, por ahí decirle que si el próximo tema tienen alguna consulta, por ahí la pueden mandar por el correo y la vemos, si es que, bueno, obvio, si tenemos tiempo, y dependiendo de cuándo la envíen, la vemos antes y se la mostramos en clase. También. Por ahí algún caso especial que quieran que lo veamos, porque como dice Marcela, nosotros no conocemos la realidad de todas las facultades, pero ustedes sí, por ahí nos pueden decir qué pasaría en el tal caso, y nosotros hacemos la prueba, o por ahí lo consultamos al SIU y se lo vemos en la próxima clase. Bueno, chicos, entonces, no sé si quién corta la transmisión, Dico, si está Javier, o ya se fue. Ya le aviso. Bueno, entonces si no hay más dudas, nos vemos la semana que viene. Y bueno, practiquen, que para eso está el sistema, ¿sí? Para que practiquen, y si se equivocan, puedan ir viendo qué es lo que va pasando. Nos vemos. Muchas gracias, Marcela. Muchas gracias, No, Janina. de nada. Muchas gracias, Dionisio. Bueno, Gracias. nos hasta vemos luego. entonces, que tengan un buen fin de semana.